lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 10 minutos. Alberto Acosta Burneo nos atiende telemáticamente, analista económico. ¿Cómo le va, señor economista? Bienvenido, buenos días. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela desde el informativo a primera hora de Sonorama. ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias. A ver, economista, se suponía que hasta ayer, 12 de diciembre, la Junta de Regulación Financiera debía aprobar una nueva metodología para calcular las tasas de interés con base en un esquema que previamente fue elaborado por el Banco Central del Ecuador y que plantea la aplicación de porcentajes variables para el otorgamiento de créditos. Me gustaría saber si usted tiene alguna información sobre si finalmente resolvió la Junta o no este tema. Todavía no tengo la información de una aprobación, aunque el plazo ya vence. Lo importante aquí es entender si es que este tipo de esquemas de techos a tasas de interés realmente son la solución. Y eso es lo que hemos estudiado en análisis semanal. Presentamos un análisis específico sobre el tema, en donde llegamos a la conclusión de que los techos de las tasas de interés lo que han provocado es exclusión financiera. Es decir, que cada vez haya menos beneficiarios de créditos porque han sido expulsados del sistema. En el periodo 2007 a 2019, el número de operaciones crediticias, es decir, el número de créditos que se otorgaron en la banca, se redujo cada año en 0,6%. Cada año hubo menos personas, menos operaciones de crédito realizadas por la banca. Lo que sí subieron fueron los montos de las operaciones que todavía existían. Entonces, esto es lo que se conoce como exclusión financiera. Menos créditos para menos personas, como resultado de un esquema de techos de tasas de interés que no es la solución técnica ni adecuada como para reducir tasas de interés de manera sostenible. Economista, buenos días. Un poco para entenderlo mejor, ¿cómo se traduce justamente el tema de la exclusión financiera a la que usted hace referencia? Un poco para explicarlo en detalle. Bueno, lo que sucede es que cuando el gobierno fija a dedo un precio como es la tasa de interés, sucede lo que pasa en otros mercados. Voy a dar un ejemplo, pensemos en el mercado de las papas, para decir cualquier ejemplo. Pensemos qué pasa cuando el gobierno dice el precio de mercado es $8 el quintal, pero el gobierno dice yo creo que el precio justo debe ser $5, por debajo del precio de mercado. Habrá algunos productores que dicen a ese precio a mí no me conviene producir, mejor produzco otra cosa, me voy de este producto. Entonces cae la oferta de papas en este ejemplo. ¿Qué pasa por el lado de la demanda? Con un precio más bajo, en cambio hay más personas que quieren consumir papas, dicen la plata está barata, hay que consumir más, entonces aumenta la demanda. El resultado final es que tenemos una oferta disminuida, pero una demanda incrementada porque el precio está por debajo del precio de mercado, y el resultado es una escasez de papas en el mercado, no hay papas para todos. Lo mismo sucede con el crédito. Cuando el gobierno fija por debajo del valor de mercado una tasa de interés a través de los techos de tasas de interés, lo único que logra es disminuir la oferta de crédito y por otro lado aumentar la demanda. El resultado es que hay personas que no logran acceder a un crédito y comienzan a aparecer otros mecanismos para restringir el acceso a crédito porque simplemente no hay ahorro para prestar a todos. Por eso es que es tan importante discutir sobre los mecanismos sostenibles para poder reducir tasas de interés, porque de ninguna manera esto significa que no se pueden reducir tasas de interés. Sí se puede, y de hecho hay que hacerlo, pero tenemos que abandonar el enfocarnos en los síntomas, como es la tasa de interés, e irnos al origen de esa tasa. Y el origen de esa tasa está en la cantidad de ahorro que existe para prestar, la cantidad de dinero que se puede prestar. Ahí es donde tenemos que tomar medidas para lograr una reducción sostenible en tasas de interés. Usted asume, y permítame entenderle, usted asume entonces que la fijación de la tasa de interés debería estar atada a la oferta y la demanda, ¿o no? Lo que tenemos que transitar es hacia un esquema desregulado de tasas de interés, y donde tenemos que intervenir es en la oferta de ahorro, porque eso es lo que provoca la tasa. Lo hemos visto en este año, un ejemplo muy claro es que ha pasado en el 2021. A diciembre de este año la tasa activa cayó un punto porcentual a 7,44%, esta es la tasa activa referencial. Esta caída ha sido la más fuerte desde 2007. Ni siquiera con los techos de tasas de interés se logró una caída tan importante. ¿Y por qué cayó?
no porque se bajaran las tasas los techos de las tasas u otra intervención por decreto o vía dedo. No, lo que sucedió es que aumentó la cantidad de ahorro disponible frente a una demanda de crédito restringida e hizo que la tasa caiga fuertemente. Entonces, si queremos una reducción de tasas, lo que tenemos que trabajar es en pasar de un esquema de fijarnos en los síntomas, que es la tasa, techos a las tasas, e ir al origen, y es trabajar para que haya más ahorro disponible. Pero cuando usted plantea, se puede lograr con 5 medidas. Antes de que nos hable de las 5 medidas, pero usted plantea entonces que no se regule la tasa, que la tasa quede abierta, quede libre. Hacia eso tenemos que ir. Ese es un proceso. Eso no se hace de la noche a la mañana. La solución no es desregular hoy. La solución es ir avanzando hacia un esquema desregulado, porque hay que tomar ciertas medidas en el camino. Medidas, como menciono, las 5 medidas planteadas. Primero, necesitamos modernizar la legislación bancaria, garantizar que el sistema bancario ecuatoriano está regulado con el estándar de Basilea III. Actualmente no tenemos ese nivel de regulación. Tenemos una legislación arcaica que lo que busca es la intervención estatal y no garantizar la seguridad de los depositantes. Entonces eso hay que corregir. Tenemos que abrirnos a la inversión internacional. En la práctica, la legislación actual crea un mercado cautivo, bloquea la competencia internacional. Eso tenemos que corregirlo. Tenemos que trabajar en liberar las trabas al flujo de capitales, eliminar el ISD, que los capitales puedan libremente entrar al Ecuador sin trabas. Tenemos que racionalizar los esquemas de requerimientos de liquidez, alcanzando estándares internacionales, y ser competitivamente tributarios. Una vez que hayamos trabajado en todos estos temas, los techos a las tasas de interés se vuelven irrelevantes, innecesarios, porque hemos trabajado en el tema de fondo, en lograr que haya más ahorro disponible en el país, y como resultado tendremos tasas más bajas. Entonces, el mensaje es muy claro. Lo que necesitamos es avanzar en un esquema hacia una transición suave, una transición bien hecha, hacia una desregulación de tasas de interés. Y eso se logra solamente tomando estas medidas que se enfoquen en aumentar el ahorro disponible. ¿Cuál va a ser el resultado? Más ahorro disponible y tasas más bajas. Correcto, economista. Entonces, bajo esta lógica, esta nueva metodología para el cálculo de las tasas, básicamente a lo que apuntará es un poco al perfil de cada cliente, ¿es así? La nueva metodología tiene una virtud. Va de lo que nos han anunciado. Dicen que va a haber unas bandas, y que una banda va a ser una banda creada para aquellos clientes que actualmente, aquellas personas que no son clientes del sistema bancario, que no tienen historial crediticio, que puedan acceder a un crédito con una tasa más alta, pero pueden acceder a un crédito, porque actualmente esas personas no son sujetas de crédito. Tienen que ir a otras opciones más costosas, como puede ser el chulco, con tasas del 1.300% anual. Entonces, ese tipo de metodología es beneficioso por el lado de que permite algo más de inclusión financiera, pero no podemos esperar tampoco que esa metodología va a provocar una reducción generalizada de tasas. Eso no va a suceder. La solución para reducir tasas de manera generalizada no viene por el lado de los techos de tasas de interés. Entonces, lo que está planteando en este momento la propuesta del Banco Central y que aprobaría la Junta es un paso positivo, sí, un pequeño paso, pero hay que entenderlo como que todavía tenemos que dar pasos adicionales para ir hacia este esquema desregulado, en donde tengamos una abundancia de capitales y tasas más bajas. Eso se logra solamente con reformas estructurales, reformas de fondo, que nos enlacen a los grandes capitales internacionales, en donde existen abundancia y de donde pueden venir para poder aumentar la oferta de dinero, tipo de crédito, y con ello disminuir las tasas. Pero estas medidas que usted ha planteado, ¿algunas de esas medidas han sido tomadas en cuenta o no? ¿Estamos muy lejos de eso, economista Costa? Estamos muy lejos. Nadie está discutiendo en este momento, por ejemplo, abandonar el Código Monetario y Financiero de 2014, un código arcaico, intervencionista, que el objetivo de fondo de ese código es transformar a la banca en un brazo ejecutor de la política crediticia del gobierno, cuando el objetivo de una legislación bancaria y monetaria tiene que ser garantizar la calidad de los depositantes en base a las mejores prácticas internacionales, darles seguridad. Esos cambios hay que hacerlos. No están planteados en este momento, definitivamente que no. Entonces menciono, la propuesta en este momento es mejoren algo la situación actual, porque va a permitir algo de inclusión en aquellos grupos de personas
que no acceden a crédito, pero definitivamente está muy lejos de ser la solución para la reducción de tasas de interés. Esto no va a reducir tasas de interés, y la reducción de tasas de interés se logra solamente a través de estas medidas estructurales que impliquen adoptar estándares regulatorios internacionales, que impliquen más competencia, abrir a la competencia internacional. Para eso también necesitamos abandonar este código arcaico que es proteccionista. Necesitamos liberar los flujos de capitales, y para eso hay que eliminar el ISD. Necesitamos ser competitivos tributariamente hablando, porque en el pasado los tributos de la banca se crearon con motivaciones políticas, no con motivaciones técnicas, y eso hace que tampoco seamos competitivos tributariamente hablando. Esos son los temas de fondo en los que hay que trabajar, los que no se están discutiendo todavía, pero hay que discutirlos, hay que avanzar y seguir entendiendo que esto es un proceso. El esquema del regulado de tasas no se genera de la noche a la mañana sin tomar las medidas estructurales necesarias, que implican, por supuesto, de la asamblea, de proyectos de ley, de modificaciones legales a la legislación vigente. Pero este país, le pregunto a usted, economista Alberto Acosta Burneo, con base en la experiencia, sobre todo en la experiencia del 94 al 99, le pregunto, ¿este país está listo para una desregulación total del sistema de tasas sin necesidad de un techo establecido por una junta de regulación, economista? Es que lo que hay que estar muy claros es que el techo lo único que se fija es en el síntoma, no corrige el problema. El techo agrava el problema, porque lo que hace es que no aumenta la cantidad de ahorro que se puede prestar. La cantidad de ahorro se mantiene estable, pero dice ahora el ahorro es más barato. Entonces el resultado es que no hay ahorro para todos. Y esa es la exclusión financiera. Esa es la consecuencia de los techos de tasas, es que no haya dinero para prestar a todos. Entonces lo que tenemos que trabajar, y por eso es lo que digo, esto es un tema de reformas estructurales, para aumentar la cantidad de ahorro. Entonces veremos cómo las tasas comienzan a bajar, ahí sí de manera sostenible, y los techos de las tasas de interés son absolutamente irrelevantes, porque tendremos tasas más bajas, como sucedió, por ejemplo, en este año que cayeron las tasas, no porque se modifique el techo, sino porque hubo más ahorro disponible para prestar. Una caída de 1 punto porcentual en la tasa activa referencial que vivimos este año, no la hemos vivido desde 2007 en ningún año. Fue la caída más fuerte en la tasa de interés, y todo producto de una mayor disponibilidad de ahorro. Entonces eso es lo que tenemos que entender, que las tasas más bajas se consiguen si es que aumenta la disponibilidad de ahorro. Igual que el precio de la papa va a ser más bajo cuando hay mucha oferta de papas. En cambio, si queremos fijar vía techos el precio de la papa y decimos la papa cuesta $3 menos que el precio de mercado, eso no aumenta la oferta de papas. Eso disminuye la oferta de papas y aumenta la demanda de papas y produce escasez de papas en el mercado. Y eso es lo mismo que sucede con la tasa de interés. Por eso es que tenemos que trabajar en modificar la oferta de crédito, que haya más oferta de crédito, y eso se logra solamente vía reformas estructurales. Es un proceso, hay que trabajar en esa línea, porque si no podemos seguir esperando 15, 20, 30 o 50 años más, y no lograremos vía techos a tasas de interés, no lograremos reducción de tasas, que es lo que la población está esperando. Economista, sobre la base de cómo se ha venido manejando hasta el momento el otorgamiento de créditos y sobre todo de microcréditos, ¿qué ha pasado con los emprendedores del país, por ejemplo? Bueno, el resultado es que ha habido una exclusión financiera importante, y en segmentos que son costosos de atender. Por ejemplo, el microcrédito es un segmento costoso, el microcrédito rural, requiere de muchísimas visitas al cliente por montos pequeños. Entonces, esos costos elevados hacen que con una tasa artificialmente fijada por el gobierno, esas operaciones de repente ya no sean atractivas, y entonces ya no hay oferta de crédito para esos segmentos, o disminuye la oferta de crédito para esos segmentos. Hay un caso, una evaluación reciente, el Perú adoptó un esquema de techos de tasas de interés en el 2020, y el Banco Central peruano hizo un estimado, y según el Banco Central peruano ellos estiman que el adoptar techos de tasas de interés va a provocar que el 25%, es decir, la cuarta parte de las operaciones crediticias en consumo y en microcrédito desaparezcan. Es decir, exclusión financiera de alrededor de una cuarta parte de esas operaciones que ya no van a ser sujetos de crédito en el sistema bancario, y que tendrán que buscar opciones mucho más costosas como es el chulco. Entonces, esos son los temas que hay que tener mucho cuidado, porque al enfocarse a los síntomas, esto es equivalente, para hacer un símil, querer corregir, preocuparse por curar una fiebre sin observar que el origen de la fiebre es una infección.
Entonces no podemos quedarnos en el síntoma, que es la tasa de interés, y tenemos que ir a la causa de esa tasa de interés, que está en la disponibilidad de crédito para prestar, la cantidad de dinero, de ahorro disponible para prestar. Y ahí es donde vamos a poder corregir y tener al final del día tasas mucho más bajas, si es que tomamos estas medidas estructurales, que son un proceso, toman su tiempo, pero que eventualmente nos van a permitir lograr lo que queremos: más crédito, más disponibilidad de crédito, más bancarización y tasas más bajas. Le quiero trasladar una pregunta que me hace uno de nuestros oyentes. Me escribe por Twitter, Fernando López, y me pide que le pregunte cómo manejar el spread de las tasas de interés, que es esta diferencia entre dos tasas de interés. ¿Cómo manejar eso? Esa diferencia se determina en base a las condiciones del mercado, y la tasa, el spread siempre depende al final del día, también tiene una dependencia de la tasa activa. Entonces, lo que hemos visto durante la pandemia, lo que se produjo más bien es un achicamiento muy fuerte del spread. Definitivamente fue preocupante, sobre todo en el segmento de las cooperativas, que luchaban por captar depósitos, pagaban tasas pasivas demasiado altas para captar depósitos, y al final del día redujeron el spread, lo que complica su sostenibilidad. Entonces realmente no es que tengamos que hacer algo para poder limitar o modificar el spread. Lo que tenemos que hacer, y en política pública el objetivo que debemos tener, es aumentar la cantidad de ahorro disponible, y veremos cómo las tasas activas caen, y con ello también habrá un descenso en las tasas pasivas, porque habrá una mayor disponibilidad de ahorro, de depósitos en el sistema financiero, y con ello más disponibilidad de crédito también. Ahora, también uno se pone a reflexionar, ¿no? Yo me acuerdo que en el año 99, cuando cae el Banco del Progreso, el Banco del Progreso de pronto se convirtió en el banco que pagaba la más alta tasa de interés por depósitos a la vista. O sea, todo el mundo, mucha gente abrió cuentas de ahorros en el Banco del Progreso y le pagaban la más alta tasa de interés. Y traigo a colación esto porque otra pregunta que recibo es: ¿cómo incentivar el ahorro si las tasas pasivas son muy bajas en el mercado financiero? Bueno, la realidad es que las tasas pasivas no son muy bajas, son muy altas en el mercado financiero si comparamos con otros países. Comparemos, por ejemplo, con Panamá. Estamos hablando de que queremos tasas más bajas, que sea más barato el crédito. Pero si se está pagando por un certificado de depósito 5 o 6%, ¿cómo podemos obtener un crédito al 6%? Entonces, definitivamente, un esquema de mayor disponibilidad de ahorro va a provocar una reducción de tasas activas y pasivas. ¿Y por qué se van a reducir esas tasas? Porque si en el Ecuador se está pagando un 6% o un 5% por un certificado de depósito, mientras que ese mismo certificado en Panamá paga un 2% en el mejor de los casos, eso va a atraer capitales que se depositen en el país y eventualmente va a provocar una reducción de tasas. Entonces, en este momento ya tenemos tasas muy altas, y eso es atractivo para que vengan otros capitales y que van a nivelar esas tasas. Pero para que vengan esos capitales necesitamos estas reformas estructurales de fondo, como es eliminar el ISD para que no haya esa barrera, como tener una regulación que garantice, que se preocupe principalmente por la calidad de la supervisión y no por el intervencionismo. Todas estas reformas estructurales que hemos hablado, la competencia bancaria internacional, todo eso le va a dar mucha más seguridad al sistema financiero, va a ser mucho más competitivo a nivel internacional, y vamos a lograr ese objetivo de atraer capitales. Con los niveles de tasas que tenemos, podemos ser muy atractivos para atraer capitales, y lograremos que las tasas comiencen a disminuir, tanto activas como pasivas. Economista, para cerrar esta entrevista, le quiero pedir una valoración de estos casi 7 meses de gobierno del presidente Lasso en materia económica. ¿Usted cree que el presidente Lasso ha sido contundente en su plan económico, o está todavía generando dudas respecto de lo que en realidad quiere hacer con la economía del Ecuador? Yo creo que hay muchísimo por hacer. Ha habido pasos y la prioridad muy clara ha sido por el lado fiscal. Pero hay que entender que los problemas fiscales son solamente no son el fin último de la política pública, son solamente un medio para alcanzar el fin último. El fin último es el crecimiento, es la generación de bienestar. Y para eso hay que todavía hacer cambios importantes. Es urgente que se envíen reformas para mejorar el entorno a la inversión. Ojalá se envíe en algún momento una reforma tributaria para volver más competitivo el tratamiento a la inversión, algo que lamentablemente no se ha hecho.
se ha priorizado cerrar la brecha fiscal por sobre todo el resto de objetivos, pero eso no va a garantizar crecimiento económico. De hecho, la previsión para el próximo año es de un crecimiento muy débil de la economía. El Banco Central incluso redujo su expectativa de crecimiento a apenas 2,5%. Esto nos demuestra que todavía hay mucho por hacer y que hay que ser mucho más contundentes, abandonando el fiscalismo o ese objetivo fiscal como la meta última. Ese hay que ponerla en su justo peso, es solamente un medio. El objetivo final es expansión económica y para eso sí, definitivamente necesitamos reformas que nos generen competitividad, ser competitivos tributariamente para la inversión, ser atractivos, generar seguridad jurídica, una reforma laboral que nos dé competitividad, etcétera. Hay mucho por hacer para volvernos un lugar atractivo para invertir y para generar riqueza. Correcto, economista. Le agradezco mucho por el tiempo y por estos minutos para este diálogo. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Muy gentil. Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal, hablando sobre las tasas de interés, que es un tema que se presta obviamente para un gran debate, ¿no? Mañana vamos a tratar de tener en nuestro espacio una visión distinta a la opinión justamente de nuestro invitado sobre el tema de tasas de interés. Y me imagino yo que el día de hoy la Junta de Regulación Financiera ya dará a conocer la aplicación de esta metodología. Se esperaría entonces reacciones tanto de la Junta cuanto del sector bancario sobre lo que podría pasar con el tema de tasas de interés. Y la pregunta, claro, por eso le hacía esta consulta a Belkis, a nuestro invitado. ¿El Ecuador está preparado para una liberalización total? ¿Aprendió de los errores de los 90s? Hay que mirar atrás, ¿no? Lo que pasó con la Ley de Instituciones del Sistema Financiero del año 94, que en la misma línea que decía el economista Acosta Burneo, liberalizó totalmente el control de la banca. Resulta que sociedades financieras muy pequeñitas se convirtieron en bancos, y esos bancos que no tenían solvencia patrimonial, ni liquidez, ni mucho menos, no lograron capear la crisis del año 99 y se cayeron. Justamente por esa liberalización total. Mi pregunta es, que Ecuador no es una potencia con una institucionalidad tan organizada y tan grande. ¿Está preparado para una liberalización total, en este caso de tasas de interés? Creo que es un tema como para que lo evalúe nuestra audiencia. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.